Buenos días, mis alumnos del tercero medio A y tercero medio B. Hoy, viernes 29 de mayo, continuaremos explicando la guía número 5, ¿correcto? La guía número 5 consta de una estructura conceptual similar a las guías anteriores. Una introducción de preguntas, un desarrollo o nuevos contenidos y alguna actividad de lectura comprensiva o de análisis de texto. Por un lado eso. Por otro lado, el contenido mismo de la guía número 5 es sobre la concepción intelectual de Leo Strauss sobre la pregunta ¿qué es la filosofía política? Hemos señalado, tendré que reiterarlo para no perjudicar a la mitad del curso que no ha llegado, hemos señalado en el día de ayer que Leo Strauss es muy consciente de la relevancia filosófica que tiene la tradición clásica griega. Entonces, el personaje en cuestión está, está impregnado del saber filosófico platónico y aristotélico. Obviamente, él usa dentro de los grandes textos filosóficos de ambos autores, la República en Platón y por otro lado la política en Aristóteles. Ahora bien, él tiende a ser bien asertivo y lúcido cuando nos señala cómo podemos lograr pasar de el mundo de las opiniones a el mundo del conocimiento cierto de la esencia de lo político. Nótese, la esencia de lo político. Ayer estuvimos divagando o reflexionando sobre qué es la esencia de lo político para Leo Strauss. Y claramente para Leo Strauss la esencia de lo político es adquirir el conocimiento cierto. Adquirir el conocimiento cierto sobre cuál es el orden político bueno o cuál es el orden político justo. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Perfecto, perfecto. Somos los que somos, ¿no? Ya, 12. Entonces, ¿cuál es el orden político bueno o el orden político justo? El autor plantea esa dicotomía a partir de la cual describe, desarrolla y explica su perspectiva filosófica acerca de el papel o rol del hombre en la ciudad o la polis. Tengan presente que el autor examina los términos separados tanto de filosofía como de política. Entonces, concibe que la filosofía es la búsqueda incesante o permanente del conocimiento universal de las cosas. Más aún, el autor considera que como el hombre no tiene no tiene la capacidad absoluta de saberlo todo y es ignorante de su propia ignorancia, nótese, ignorante de su propia ignorancia, la filosofía es aquello de lo cual permite reflexionar radicalmente acerca del conocimiento universal de las cosas, una búsqueda incesante de la verdad, o una búsqueda incesante por la verdad. Ahí estamos aludiendo, hablando o describiendo el término de filosofía. Por otro lado,
el término política, ¿cierto? Relativo a la polis, a la administración constante y deliberada de los asuntos públicos que acontecen en la polis, en la ciudad, ¿cierto? Polis, ciudad, estado. Tengan presente, por favor, tengan presente, por favor, que la manifestación concreta de la vida buena o el orden político justo ocurre dentro de la polis o ciudad-estado, no afuera. Tengan presente que el propio Aristóteles nos señala que el hombre que vive externo a la polis o es un idiota o Dios. Él tiende a considerar más bien que es un idiota, pues que no participa en los asuntos públicos, concretos y prácticos de la polis. Además, en el día de ayer estuvimos planteando algunas preguntas acerca de cuáles serían manifestaciones concretas de un orden político bueno u orden político justo en Chile. ¿Recuerdan que formulamos algunas preguntas al respecto? Entonces, planteando ciertas preguntas, logramos llegar a una conclusión preliminar, que consiste en que en Chile, a partir del estado de cosas actual, hablar o aludir a un orden político bueno u orden político justo, no se dan las condiciones materiales necesarias para considerar ese atributo. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación sanitaria de extrema gravedad, ¿correcto? Y eso está generando actualmente una crisis social, económica y política, lo cual está derivando en más enfermedad, más peste, más contagio y más hambre. Podemos hablar o aludir a un orden político bueno si dentro de la polis actual en Chile los ciudadanos están muy vulnerables producto del hambre, de la pandemia, entre otras cosas. Claramente que no. ¿Cuál sería un orden político justo actualmente en nuestro país? Por ejemplo, o entregar caja de alimentos o mercadería, por un lado, o entregar transferencias monetarias a través de la cuenta RUT, Banco Estado. Eso sería hablar necesariamente de un orden político justo para ayudar a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos. Pregunto yo. Entonces, son ejemplos concretos de nuestro presente cotidiano que uno podría plantearse continuamente. Pero tengan presente eso, queridos estudiantes. Lo reiterativo en ese concepto clave, de acuerdo con Leo Strauss, ¿cierto? De acuerdo con Leo Strauss, el orden político bueno y el orden político justo. O cuando dice que la filosofía política consiste en la adquisición de conocimientos ciertos,
sobre la esencia de lo político y sobre el orden político justo o bueno. Tengan presente que cuando, reitero y repito, tengan presente que cuando alude a la mera o simple opinión política, para posteriormente pasar a la esencia de lo político, en ese caso hay una influencia real de Platón, de Platón, a través de esa hermosa alegoría o mito llamado el mito de la caverna, el famoso mito de la caverna, en la cual existen dos mundos, ¿cierto? Dos mundos. El mundo sensible o el mundo de la doxa o de la opinión y el mundo de las ideas o el mundo suprasensible y, y en estos dos mundos el hombre realiza una trayectoria y de acuerdo al mito de la caverna existe una persona que logra desencadenarse de las sombras del mundo interior de la caverna y logra salir, caminar, observar y contemplar la luz del sol, la idea de bien, lo bueno, la idea de bien, ¿cierto? ¿Y qué hace, qué hace el personaje emancipado de las cadenas o desencadenado? Vuelve al mundo interior de la caverna para convencer, persuadir a sus colegas que lo que ellos ven de espaldas dentro de la caverna son simples sombras. Para Platón, el ver u observar las sombras son simplemente la doxa, la opinión, una visión muy reduccionista y sesgada de la idea de bien. La verdad, contemplar la verdad está afuera y no le creen, no le creen. Entonces, como no le creen, él sigue convenciéndolos, persuadiéndolos, pero no lo logra. Entonces, nótese lo interesante que nos propone Platón. O sea, nos está diciendo, si usted quiere gobernar, entonces si usted quiere gobernar, tiene que contemplar la verdad y acceder a la idea de bien, el sol, ¿cierto? La luz del conocimiento. Entonces usted será un rey filósofo, usted va a gobernar a través de la razón, hombre sabio, hombre sabio, aplicar idea de justicia. Pero los hombres y mujeres de buena o mala voluntad que viven, coexisten y cohabitan dentro de la polis, viven impregnados o sumidos en los comentarios, opiniones, percepciones sesgadas, reduccionistas, comentarios superficiales referidos a imágenes de avisos publicitarios o estar encadenado a la simple opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Habría que analizar eso. ¿Qué es la opinión pública? ¿Qué significa la opinión pública? La opinión pública será una manera de mantenernos encarcelados, una manera de mantenernos encadenados a la agenda de adicciones personales en las cuales nosotros hemos vivido desde que nacemos, por ejemplo, la opinión pública. ¿Cómo se alimenta la opinión pública? A través de las redes sociales virtuales,
o a través de la cuantiosa información suministrada por el dios Google, por Amazon, pregunto yo, por Amazon, Netflix, así se va generando la opinión pública en el ciudadano que vive en la polis. Por ejemplo, eso no es la esencia de la política. No es la esencia de la política. Entonces, el recorrido de la trayectoria vital que debe realizar el hombre o la mujer para lograr comprender la esencia de lo político, para Leo Strauss es evidente que se logra a través de la aplicación histórica y minuciosa de la tradición clásica, de la filosofía griega. Nótese que acá estamos hablando de tradición de filosofía política. Filosofía política. ¿Ah? Es decir, el vínculo indisociable entre reflexión filosófica acerca de la totalidad de lo existente o del conocimiento universal de las cosas y saber político práctico, en virtud de la cual el hombre o la mujer logran su autorrealización personal, existencial y familiar dentro del espacio público delimitado por la polis griega, ciudad-estado. Claro, ustedes me podrían refutar o contraargumentar que en la actualidad histórica del siglo XXI, ¿cómo se podría aplicar eso? Si implementar o aplicar la democracia ateniense en tanto estructura organizacional y política en territorios más grandes, vastos que Atenas, claro, tendríamos que analizarlo, porque existiría una dicotomía, un contraste temático, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entre, claro, democracia ateniense, o sea, una democracia directa, ¿cierto? Elección por sorteo, todos los ciudadanos participan, existe la igualdad política, pero por otro lado, en la actualidad están las repúblicas de gobiernos representativos, o dicho de otro modo, para que no se asusten, democracias representativas de tipo parlamentaria, federal, presidencialista, entre otras cosas. ¿Me siguen en lo que digo, muchachos, o no? ¿Me escuchan bien el audio? ¿Ah? ¿Se escucha bien o no? Ya, porque como somos pocos, yo sé que algunos tienen sueño, fueron honestos y me dijeron que están muy cansados y estresados. Cierro el paréntesis, entonces existe ese contraste temático, político, entre democracia ateniense versus democracia representativa. Entonces, a ver, claro, insisto en el punto, disculpen que sea reiterativo, pero es importante señalar de qué hablamos cuando hablamos de un orden político bueno o un orden político justo en la actualidad histórica de nuestro país. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo concreto? Porque el electivo de filosofía política
es para deliberar, divagar y asumir riesgos a través de preguntas. Orden político bueno u orden político justo. ¿Algún ejemplo concreto? ¿Alguna duda o algo que ustedes consideren que podría ser, pero no están seguros o seguras de esa situación? ¿Algún comentario sobre eso o esto? ¿Dónde radicaría la duda de considerar un ejemplo de un orden político justo o un orden político bueno, muchachos, muchachas? ¿Dónde creen ustedes que radica la dificultad de poder poner un ejemplo? ¿Ustedes creen que en nuestro país no se dan las condiciones concretas para hablar de un orden político justo, un orden político bueno? Y si la respuesta es sí o no, ¿por qué? Tengan, tengan presente que hablar de un orden político justo o un orden político bueno es hablar de la manera de ser de una sociedad que está integrada y estructurada por personas, en este caso ciudadanos, ciudadanos. Claro, habría que examinar, analizar o reflexionar eh, cómo esos ciudadanos configuran, integran y manifiestan sus propias necesidades para dar respuesta a las complejidades, dificultades y dramas que ocurren a diario. ¿Se acuerdan ayer que estuvimos conversando amenamente sobre el término bien común? Ayer, ¿se acuerdan o no? El bien común, ¿qué es el bien común? Y varios de ustedes plantearon que el bien común o era vinculado a, la, a, una, a una comunidad de personas en la cual todos eran protagonistas de desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos en pos de un proyecto de vida en común, valga la redundancia. Y en cambio, otros señalaban que el bien común es la suma de libertades individuales realizado por las personas. Porque, ¿qué es el bien común? El bien, podemos hablar. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, promover o fomentar el bien común en nuestra sociedad chilena, post-Pinochet, post-dictadura? Bien común. Resguardar, respetar los derechos humanos fundamentales, velar o respetar el interés general. ¿Cuál sería el interés general de la población chilena actualmente? ¿No morirse de hambre? ¿Tener trabajo y alimentación? ¿Cómo logramos eso? Pero tener bien,
promover, desarrollar, preservar el bien común de una determinada sociedad. ¿Cómo podríamos expresarlo o ejemplificarlo? Nótese que en la antigüedad griega bien común era estar dentro de la polis democrática, en la cual uno iba en pos de la felicidad, de la vida buena, ¿cierto? De la vida buena colectiva o de lograr la felicidad colectiva, que estaba fundada con, con y para los otros. Pero en la modernidad, ante la manifestación concreta del hombre, es decir, el desarrollo de sus libertades individuales, ¿cuándo podríamos hablar de bien común? ¿Cuándo podríamos aludir a bien común? La Constitución Política de Chile consigna expresamente los primeros, recuerdo, creo que los primeros capítulos de la Constitución, mantener y preservar el bien común de la población civil. La sociedad chilena logra cumplir con eso, ¿no? Claro. Usted, Catalina, hace un gesto de no, absolutamente no. ¿Cómo lo podría expresar en palabras? ¿Qué ejemplo se te ocurre? Es que si se supone que están preservando el bien común y que ayer hablamos de que era lo que muchas personas queríamos como comunidad, entonces claramente se demuestra que ese bien no se preservó el 18 de octubre, porque muchas personas no hubiesen estado protestando si en un principio ese bien común se hubiese preservado. Claro, buen punto, buen punto. O sea, claro, si logramos preservar, resguardar, fomentar el bien común en una determinada sociedad, ciertas situaciones límites, como octubre 18, entre otros, no, no habría sucedido, pero sucedió. Y lo más probable, queridos estudiantes, es que puede existir otro octubre 18, dadas las condiciones sanitarias y económicas de nuestro país. Acuérdense de mí, acuérdense de mí, de lo que estoy diciendo. Podría existir la posibilidad cierta de un nuevo octubre 18. Si persiste, si persiste cifras de 4.000 a 4.500 contagiados diarios, más alta cesantía, más precaria salud mental, más hambre. ¿Cuál es el resultado de la ecuación de primer grado? Un octubre 18 2.0. Y cero orden político bueno, cero orden político justo, cero, ¿o no? ¿Cierto? Sucede eso, claramente sucede eso. Y es tremendamente inequívoco que puede volver a suceder, puede volver a suceder. Entonces es importante e indispensable, insisto en el punto, valorar las palabras vertidas por Leo Strauss sobre los términos del orden político bueno, el orden político justo y cómo pasamos del ámbito de las opiniones al ámbito de la esencia de lo político, para trascender
toda tiranía de lo cotidiano para lograr, desocultar todo indicio o señal de doxa. Doxa en griego se traduce como opinión, que es simplemente la facultad de conocer las apariencias. Tengan presente que las apariencias son corruptas, cambian, mutan. No hay una constante fija. Tengan presente eso. Tengan presente eso, entre otras cosas. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Bien? Bien, ¿Escucha bien el audio? Continuemos un poco más. Hoy día no sé qué pasó. Hoy día llegaron atrasados. No sé si les afectó la reunión de ayer de sus papás. Hubo carretes, se quedaron dormidos, mucho frío. O los viernes no los cuentan como clase. No tengo idea qué les sucedió. O el frío. Se levantaron como el Cristian, creo, a las 8:40. Entonces, horario de Divo o de Diva. Claro, Jeremy dice carrete. O sea, me imagino que Jeremy debe tener horario de narcotraficante, o sea, hace lo que quiere, ¿eh? Jeremy. No, la Melanie, sí, eso, Melanie, en mi curso en el cuarto medio A, hay todo un drama con la conexión, la conectividad. Sí, sí, muy malo internet. Sí, 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 sí. Sí, porque ayer en la reunión faltaron muchos papás y mamás producto de la conexión, no lograron conectarse. Ah, a propósito, comentario, le dije al profesor Enrique, su profesor jefe, que de mi parte diera las felicitaciones a sus papás y mamás porque han sido, por lo menos conmigo, un curso participativo, amable, muy respetuoso, o sea, en plan común y electivo, sobre todo en electivo. Espero que el joven Enrique, lo haya manifestado esa situación a sus padres y apoderados. Eso espero, eso espero, eso espero. Sí, Jeremy, te creo, te creo, te creo, te creo. Espero que lo haya pasado bien. ¿Alguna reflexión concreta, comentario o crítica a Leo Strauss? Tengan presente que todo autor filosófico, uno, por muy bueno, por muy perro grande que sea, por muy potente intelectual, por su lucidez explicativa, su penetración analítica acerca del mundo, uno debe criticarlos, debe cuestionarlos. ¿Alguna crítica que quieran vertir, perdón, sobre la propuesta filosófica de Leo Strauss? ¿O les parece que es un autor moderno, realista y razonable en lo que propone, o no? ¿Qué piensan? Ah, ahora quiero escucharlos un rato. Vamos a estar un rato más. ¿Tienen clase a qué hora? ¿A las 9:50 o a las 10:35? 10:35. Ya, perfecto. Tengo unos minutos entonces. Quiero escucharlos ahora, para no ser monólogo. Me parezco a Chaplin hablando solo. ¿Algún comentario, reflexión, consulta? No le voy a preguntar a la Melanie o al Jeremy, pues, claramente que no. Pero al Joaquín, a los dos Cristian, Benjamín, joven Benjamín, don Diego, Franco, joven Cata y Juan Carlos. ¿Algo que decir, comentar, esgrimir, consultar o reflexionar? Soy todo oídos. Joaquín. Ah, Pillín, ya. Joaquín. Hoy ayer. ¿Qué opinas sobre el caso de George Floyd? Ese es un caso de política mala e injusta y racista. Ah,
Perfecto. Yo lamentablemente me enteré recién ayer en la noche sobre la muerte de la persona llamada George Floyd. Creo que fue muerta allá en Estados Unidos por la policía, ¿o no? George Floyd. ¿Sabes la historia? El hecho noticioso. ¿En qué consistió, no? Creo que lo estranguló, ¿no? Lo mataron. O sea, lo único que yo sé es que la policía en la ciudad lo mató y se dice que fue una actitud racista por el solo hecho de ser afroamericano. Joaquín me pregunta qué me parece eso. O sea, claramente, Profe, dígame, si no me equivoco, fue porque habían dicho que había pagado con un dinero falso y parece, no está confirmado, pero eso es lo que se había dicho y ahí llegó el policía y le puso la rodilla en el cuello y fue cuando lo mató. ya perfecto. Gracias, Melanie, porque no estaba tan bien informado. Bueno, bueno, si es por tema de $20, claramente es inhumano, impresentable, y yo espero que, que como mínimo civilizatorio, dicho policía y el otro que fue cómplice, al estar mirando, cárcel. ¿No? Y que no solamente lo den de baja policial, sino que también enfrente a la justicia y que sea constitutivo de delito y que vaya a la cárcel. Y que claramente eso es impresentable, inaceptable, impresentable e inhumano. Habría que averiguar cómo están siendo educadas las policías e instruidas en Estados Unidos. Ese es todo un tema. Igual que acá en Chile, pues si acá en Chile Carabineros necesita urgente una reforma interna a sus procedimientos, logísticas, actos, porque acá también en Chile, no sé si llegamos al nivel del que haya existido algún George Floyd acá en Chile, pero tras octubre 18 hubo reclamos fuertes y concretos de Amnistía Internacional y de alguna ONG de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso Catrillanca. Gracias, Joaquín. El caso de Catrillanca es un buen ejemplo en que falló el sistema judicial chileno. Y claramente los derechos humanos fundamentales ahí no se respetaron. Profe, Y mira, el hecho de que muchas personas ahora ni siquiera pueden ver y algunos carabineros se fueron solamente confirman eso. bueno, ahí tú tienes un excelente ejemplo. Yo no recordaba eso. O sea, claro, si tú tienes ciudadanos chilenos cuyo daño ocular es grave y perdieron un ojo, incluso dos, como el caso de un joven psicólogo cuyo nombre no recuerdo, y dichos policías simplemente firma mensual, o la primera opción es que los fiscales a cargo de la investigación son mediocres, pencas, y no lograron recopilar las pruebas acusatorias contra los policías, o lisa y llanamente corrupción, Catalina. Entonces, según Leo Strauss, claramente no hay orden político bueno ni orden político justo cuando usted transgrede o conculca los derechos humanos fundamentales de las personas y matas a tus propios ciudadanos, como el caso en Estados Unidos, George Floyd, que eso indica algo aún en la sociedad norteamericana, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos. Tengan presente que Estados Unidos es un gobierno presidencial de tipo federal. Cada estado es un país en sí mismo. Entonces, sobre todo los estados del sur, Texas, Mississippi, Georgia, Nuevo México, Arizona, Nevada, no tanto Nevada, son estados de alguna manera segregacionistas, pro supremacía racial blanca, y en la guerra civil norteamericana eran los estados
esclavistas, segregacionistas. Incluso muchas veces dichos estados segregacionistas, adivinen, poseían todavía la bandera de la Confederación. Hasta hace poco, muchachos, imagínense lo que significa eso. Sobre todo los estados de Alabama, Mississippi, Virginia, Georgia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo único que pido que ustedes como estudiantes de 16 o 17 años piensen por cuenta propia y no ejerzan una moral de rebaño, ardan en preguntas y tengan una actitud filosófica incuestionable, es decir, plantearse preguntas y analizar lo que aparentemente es obvio o dado como cierto, o que nos quieren convencer que eso es lo verdadero oficialmente hablando. Jamás permitan que ustedes sean pensados por los otros. Y si hay una situación de injusticia, ustedes en la medida de lo posible critiquen, reclamen y hagan algo. Y piensen por cuenta propia. Y digan lo que piensan. Con el respeto del caso, pero háganlo. Con ello ustedes pueden criticar incluso a Leo Strauss. Profe, Dígame, Melanie. este es el caso de lo que pasó. Me acordé de que aquí en Chile pasó con una chica haitiana que tenía 28 años, que lo que pasó fue que ella tenía como un bebé de 2 meses, si no me equivoco, y fue a dejar al bebé a una casa y ya no hablaba español, para que se Ya, lo cuidaran mientras ella iba a buscar a un traductor, a una persona que supiera hablar haitiano, ya, perfecto. para que la ayudara. Y la gente no entendieron y llamaron a los carabineros. Y ella estuvo como, si no me equivoco, 2 meses presa y el carabinero la torturó mucho y murió. Y no se hizo justicia. De hecho, la familia pedía que por lo menos le llevaran el cuerpo a Haití, donde estaba su familia, y no se hizo justicia. Correcto. Bueno, ahí Melanie, tú tienes otro ejemplo concreto de que, insisto, Carabineros necesita una reforma urgente en sus procedimientos, actos, porque van a seguir sucediendo esas situaciones concretas que tú muy bien señalas. Muchachos, ¿algo más? Como hoy día llegó la mitad del curso, aproveché de resumir y sintetizar algunos conceptos clave de la guía número 5 y opté por no avanzar tanto porque si hubiéramos avanzado en lectura comprensiva con la mitad del curso, ¿qué significaría eso? ¿No? Después me pueden reclamar, o sea, yo sé que no van a reclamar, pero yo prefiero que esté la totalidad del curso para seguir avanzando, y hay que adecuarse al ritmo de aprendizaje de ustedes. Pero ¿bajaron por lo menos en la guía 5? ¿Ya está en sus manos? ¿La mayoría lo hizo? Entonces, el consejo que yo puedo dar, relean, subrayen los párrafos, ráyenlos, y la próxima semana me asesinan en preguntas a partir de lo que no entendieron o lo que ustedes consideran importante, porque dejé una sola actividad en la guía 5, que son preguntas, en la cual ustedes tienen que realizar lectura comprensiva de la guía número 5. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Juan Carlos, Mauricio, Jeremy, Melanie, Cata, Cristian, ¿algo más que quieran comentar? ¿O de la guía número 5 o algo referido a nuestro país? En mi asignatura se puede hablar de otros temas también. Escucho lo que habló ayer el Piñera, ¿salió a hablar? Estaba en reunión y ayer creo que no pude ver noticias. Póngame con... Bueno. Dígame. En resumen, salió a hablar que Chile había bajado el 2019 como un 3% la delincuencia. Y en una de esas dijo
y recién como que no es una ley, pero sí dijo de que no podían, Carabineros no podía borrar ni manipular las cámaras. Y igual muchos tal vez lo empezaron a atacar porque recién después de hecho que ya pasó el caso, recién dice que no se pueden borrar lo que graban las cámaras y se le ha criticado demasiado por eso. Claro, dijo que no se podían borrar las cámaras. O sea, claro, claramente no. Claro, un presidente de la República independiente del signo ideológico que desempeña decirlo ahora, tras la situación grave del caso Catrillanca, lo que significó, es muy polémico y controversial, Melanie. Y aparte que el presidente actual tiene un gran problema, su problema es que siempre quiere estar presente en todos lados, es una especie de ubicuidad, de ser omnisciente, de estar en todos lados y de controlar todas las variables que acontecen en nuestro país. Si él persiste en esa actitud, claramente va a ser un mal presidente, porque un buen presidente o estadista delega, ¿cierto? Cuando el presidente no delega, vuelves neuróticos a tus ministros, o subalternos o subordinados, y al final ellos no van a saber cómo deben actuar. Y él, lamentablemente, la historia política lo indica, no es una persona que escuche mucho. Más aún, si lo observan bien, aparte de sus tics, no mira a las personas a los ojos. Entonces, eso indica mucho. Que, Y cuando habla como muy pausado, no sé, como que no nos da confianza. claro, yo lo he conversado con mi papá, en el caso de él, claramente todo lo que dice son libretos previamente redactados y él no proyecta auténticamente confianza o credibilidad. Entonces, cuando él está hablando a través de la cadena nacional, es como demasiado robotizado o mecanizado. Entonces, muchas personas incluso se ponen muy nerviosas cuando habla, porque es demasiado, insisto, robotizado, mecanizado, demasiado empaquetado en lo que está ofreciendo o diciendo. Y agrégale, Melanie, que hay una cero credibilidad a la clase política chilena, partiendo por el gobierno, pasando por el parlamento. Pero buena Profe, observación. a todo Dígame, esto, y dígame. eh, el hecho de que haya elegido como ministra de la mujer a Macarena Santelices, que es nieta de Pinochet y que tenía algunos comentarios bien Muy controversiales, sí. es como si se estuviera riendo de nosotros. Claro, y de hecho a ella lo que se le acusaba es que había ocultado ¿cómo se llama? Un acoso laboral que tuvo una compañera cuando estaban como en la universidad. De hecho, ella había ocultado un abuso laboral que tuvo. Mira, respecto al abuso no lo tengo claro, pero yo en verdad es impresentable que haya sido designada ella, porque, a ver, en sí mismo no es los nietos, a ver, los nietos, los hijos de Stalin, de Pinochet, de Castro, de Pol Pot, estoy hablando de los genocidas más importantes del siglo XX, en sí mismo, no necesariamente son culpables de los errores, pecados de los abuelos o de los papás, ¿cierto? Pero, cuando, claro, tú haces toda clase de comentarios polémicos en un ministerio como el de equidad de género y de la mujer, con la cantidad de femicidios anuales, yo que ella, si hubiera sido mujer, yo ya reconozco que soy nieta de Pinochet,
pero soy prudente y me aboco y estudio y me concentro en hacerlo lo mejor posible en el ministerio, pero no puedo realizar toda clase de comentarios polémicos llegando a ser ministra, porque para muchas mujeres es una bofetada, para muchas mujeres es un insulto a la inteligencia, para muchas mujeres es una especie de femicidio político. Claro, tú tienes que ser tremendamente cuidadoso cuando aludes a un tema sensible como los derechos humanos en la época histórica de la dictadura militar. Hay que ser empático con las personas que sufrieron, que fueron exiliadas, heridas, asesinadas o torturadas. Si bien en Chile no fueron millones de asesinados o torturados, existió. Hubo gente exiliada, existió gente muerta, torturada. Entonces hay que empatizar y humanizar la labor política. Pero yo pienso que a él, al presidente actual, o no le interesa o no piensa lo suficiente o lisa y llanamente, dentro de sus virtudes, no es talentoso políticamente. Una persona talentosa políticamente le asigna un sentido estratégico y sabe elegir las piezas del tablero de ajedrez. Y haber elegido a ella, muy, muy polémico, por decirlo de manera bien civilizada, para no decir otra cosa, demasiado polémico. Pero como la atención noticiosa todavía está en la crisis sanitaria del coronavirus, fue una noticia que pasó medianamente desapercibida. No por ustedes, ustedes se informan y está bien, que lean, que se enojen, que se impregnen de la lectura de los medios noticiosos, pero claro, fue una decisión política cuestionable y errada, pienso yo, entre otras cosas. ¿Algún otro comentario? ¿Algún hecho noticioso que quieran comentar? Tanto el de Joaquín, que mencionó el de George Floyd, como el de la ministra de Equidad de Género. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, profe. Dígamela. El registro civil, esto salió ayer, ¿Ya? inscribió 63 muertes, más que las informadas por el gobierno, y ¿Ya? 316 sospechosos. O sea, claro, ahí ahí la posibilidad, o alguien está mintiendo, o habría que preguntarse cuál es la metodología que usó el registro civil para consignar esa cantidad de muertos. 63 más muertos, ¿cierto? 63 más Sí, muertos, ya perfecto. sí. O sea, claramente hay que averiguar eso, porque hay que tener presente que hay una gran desconfianza y una escasa credibilidad a toda institución pública, a toda institución política. Entonces, desde luego es probable que las personas en Chile consideren que la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos o los porcentajes de camas críticas utilizadas sean una mentira. Y es muy peligroso que todo esté impregnado de desconfianza y de escasa credibilidad. Porque si la ciudadanía piensa o considera que la autoridad sanitaria está maquillando los datos estadísticos o engañando, está engañando con la información que propone, ¿no les parece grave eso? Porque entonces alguien va a plantear, entonces, ¿cuántos contagiados o infectados existen actualmente en Chile? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas asintomáticas y con síntomas hay? ¿Cuántos test
de diagnóstico se realizan a diario. Entonces uno empezaría a plantearse dichas preguntas. Pero es peligroso. Es muy peligroso porque hay una gran desconfianza. Y repito, escasa credibilidad a las instituciones políticas de nuestro país. La aprobación presidencial bordea el 20%, incluso menos. El Parlamento chileno menos del 10%. Imagínense, chiquillos, chiquillas. Si al presidente no se le quiere, imagínense a los parlamentarios. Es como un ejemplo del boxeo. El gobierno actual está knockout técnico dentro del ring, ¿cierto? Pero la oposición política está fuera del ring. A ese nivel. ¿Sí? A ese nivel estamos. No sé, ¿se entendió el ejemplo, cierto? Sí, profe, yo igual encuentro que tal vez mucho en las manifestaciones se manifestó la salud y yo encuentro que tal vez el gobierno pudo ocupando, ayudándose de esta instancia a decir decir que Chile tal vez no tiene mala salud. Tal vez yo encuentro que pudieron haber mejorado la salud para tal vez a la petición de la gente, y que no sé, el encuentro era como si la gente estaba alegando una mejor salud desde el 18 de octubre. Por lo menos hubiese ocupado eso y decir, por ejemplo, no, Chile sí tiene buena salud y lo demostráis con lo que está pasando con la pandemia, pero ni eso. O sea, Melanie, por un lado, hablando en serio, Melanie, por un lado, el sistema público de salud es muy competente y prestigioso a nivel mundial, sobre todo en los programas de inmunización, de vacuna en los bebés, es muy prestigioso, muy serio y hace muy bien su trabajo. El problema es que el colapso, también la escasez de insumos, de recursos monetarios, pero claro, hay una imagen colectiva de que el sistema de salud chileno necesariamente es muy malo. No, no es así. Pero claramente la escasez de insumos, de logística y de que el personal médico está sobrepasado, claramente está sobrepasado, y que se necesitan claramente, no hay que ser experto, se necesitan claramente más hospitales públicos, construir más hospitales públicos, claramente, y fortalecer el sistema de salud primaria chileno, o sea, los consultorios, en Peñaflor, en Maipú. Si algún día están aburridas o aburridos en sus casas, vayan a un consultorio y observen cuál es la dinámica en un día, cómo juegan. Y se van a dar cuenta que hay muchos funcionarios de la salud municipal que realmente tienen vocación de servicio público. Podrían estar trabajando en una clínica y ganando 4, 5, 6 palos. Y ganan el 10% de eso, 20%, un palo, palo y medio, en la salud municipal, ¿no? Pudiendo ganar 3 o 4 o 5 veces más. Vocación de servicio público. Pero a veces también se ven superados porque no están los medicamentos, los insumos. Las personas en Chile tampoco tienen una educación de prevenir enfermedades. Inmediatamente van al hospital. Tendrían que ir a lo mejor a los CEFAM, a los centros de salud familiar, pero no necesariamente ir inmediatamente a los hospitales públicos, porque los colapsan, los llenan, ocupan la capacidad de cama crítica, entre otras cosas. Pero claramente, Melanie, es una gran política pública que hay que solucionar algún día, porque lo más probable es que ya esté colapsando el sistema público de salud en términos de camas críticas y prontamente del uso de ventiladores mecánicos, lamentablemente. Cómo pasa el tiempo, llevamos 1 hora, creo que nos pusimos al día, ¿eh? Sí. Una última pregunta, ¿alguien más? Jeremy.
El Jeremy dice lo siguiente: un hombre padece coronavirus y amenazaba a la gente de su población atropellándole y pegándole. No entiendo por qué él hacía eso. O sea, Jeremy, yo no soy experto psiquiátrico ni psicólogo, pero posiblemente esa persona está en una situación de salud mental muy vulnerable, extremadamente sensible y estaba dispuesto a perjudicar a todas las personas que vivían a su alrededor. Y estaba posiblemente desesperado, muy enojado, y quiso que otros fueran parte de su drama. ¿Cuál era su drama personal? Estar enfermo. Habría que averiguar, Jeremy, eso sí, si estaba ingiriendo alguna droga dura, desde neopren, pasta base, cocaína o azúcar flor, o algún medicamento, o alcohol. Tendrías que averiguar eso bien. O estaba ebrio, alcoholizado, o estaba viviendo una situación límite de rabia, enojo, frustración, y no le importaba nada. Y quería enfermar a otros. Joven Jeremy. Profe, Dígame. como hasta el final, algo que hizo la Cati Barriga, que me pareció así súper bueno, fue de que igual encuentro que lo deberían de hacer en todas las comunas, que a los niños que tienen autismo o Asperger les dio una pañoleta azul y dio un comunicado diciendo de que si veían a estos niños en la calle, obvio con sus mamás o papás, no les gritaran nada, porque estas personas tienen una rutina y ellos tienen que respetar esa rutina. Y si en esa rutina siempre está salir a pasear o ir a un parque a caminar, ellos tienen que seguir haciéndola por el estado del bien de ellos. Bueno, Entonces, ¿qué había ahí pasado? Es que mucha gente tal vez les gritaba así como, ándate para la casa, devuélvete, y estos niños entraban en pánico porque obviamente se tendían a asustar mucho más que la gente les grite y todo eso. Entonces lo sí, encontré una muy buena idea. yo pienso que en verdad las personas con necesidades especiales educativas, en este caso personas con TEA, TEA significa trastorno de espectro autista, y dentro del trastorno de espectro autista existe el síndrome de Asperger. Hay que ayudarlos, cuidarlos y empatizar con ellos, porque ellos, como tú muy bien dices, siguen ciertas rutinas. Y si no siguen esas rutinas, se descompensan. Y ahí empiezan los conflictos, los dramas. Entonces me parece una buena iniciativa. Eso sí, espero que ella, la alcaldesa que tiene una debilidad y frivolidad por las cámaras, pudiera tener una actitud mucho más, ¿cómo lo digo?, más bajo perfil y a la vez de una política seria. Es decir, de estar con su comunidad, ayudar a su comunidad y no necesariamente frivolizarlo todo con lo que Que no dice. todo sea cámara. Claro, claro, Melanie, así es, porque hay muchas necesidades materiales, personales, familiares que necesitan los ciudadanos de Maipú, la segunda comuna más grande de Chile. Ya muchachos, realmente fue un agrado haber interactuado con ustedes. De alguna manera aplicamos ejemplos concretos a la reflexión filosófica y muchas gracias y esperando que tengan un gran fin de semana y aíslense por favor, cuídense mucho y estamos en contacto. La próxima semana, si estamos vivos, seguiremos haciendo clases. ¿Todo claro? ¿Ninguna otra pregunta, consulta? Antes que diga Cerati. Todo claro. Ya, como dijo mi gran amigo Gustavo Cerati, que en paz descanse. Adiós, que estén bien. Cuídense. Adiós. Adiós. Ya, profe, que tenga buen fin de semana. Usted también, doctor, cuídese.